Señor esté con todos ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, dos de los discípulos iban a un pueblo pequeño llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa?, les preguntó Jesús. Y ellos respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Pero a todo esto, ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a Él. Cuando llegaron cerca del pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero Él había desaparecido de su vista. Y se decían uno al otro: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y estos le dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, Jesús ha sido crucificado. Pasado el descanso del sábado, 2 de sus discípulos abandonan la comunidad, dejan Jerusalén y se dirigen a su aldea, a Emaús. Muchas veces hemos leído, escuchado y meditado
este relato tan hermoso de San Lucas. Y otras tantas veces hemos considerado la situación en la que se encontraban aquellos dos caminantes. Ellos mismos confiesan sus sentimientos sobre Jesús. En primer lugar, lo reconocen como un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. No es poco. Su confesión revela sus convicciones y las expectativas de su pueblo. Y al mismo tiempo nos ofrece su testimonio personal. Han escuchado las palabras de Jesús y han vivido y visto las obras que lo definen como un verdadero profeta. En segundo lugar, los peregrinos confiesan que durante algún tiempo ellos esperaban que Jesús liberara a Israel, fuera el liberador de su pueblo. La misión de Jesús había suscitado en ellos una fe que se identificaba con la confianza. Y esa fe había generado en ellos la esperanza, o al menos una esperanza reivindicativa, triunfalista, en categorías de poder. Pero esos sentimientos pertenecen ya al pasado. Ahí van ellos, caminando desencantados, tristes. Abandonan a Jerusalén. Y esto equivale a abandonar la fe y la esperanza. No dicen directamente que Jesús los ha defraudado, pero muy probablemente lo piensan y creen que eso fue un sueño inútil. Creen que lo mejor es olvidar sus propias ilusiones, dejar la comunidad de los discípulos y volver a lo suyo. Tal vez lo más crucial en nuestra sociedad, en su creciente necesidad de esperanza que pueda dar sentido a la vida y a la historia, lo más necesario para recobrar la capacidad de soñar y de luchar es justamente recuperar la esperanza. Si lo sabremos, en estos tiempos difíciles de la pandemia que angustia a tantos y que afecta a todos. Como los de Emaús, no son pocos los que viven en el miedo, como si estuvieran huyendo de ellos mismos y de la realidad que los angustia. Esa misma actitud es la que tenían estos dos discípulos de Jesús. También ellos parecen que han perdido la memoria de su larga convivencia con el Maestro. Se han olvidado de su vida y de su mensaje, de su autoridad y de sus promesas. Han perdido la esperanza. Han perdido la esperanza de un futuro que Él podía asegurarles. Por eso, desilusionados, dejan Jerusalén y vuelven a Emaús. Huir a Emaús. Huir a Emaús es una tentación para todos los cristianos, de todos los tiempos, y por supuesto, de hoy también. Huir a Emaús es la tentación cuando la esperanza se pincha, porque nos hemos forjado un Mesías a la medida de nuestras necesidades. Nos hemos fabricado un Jesús
según nuestras expectativas, pero al descubrir que nuestras aspiraciones están insatisfechas, lo abandonamos. Pero Jesús no abandona a los suyos, los acompaña por el camino. Dejan que la tristeza aflore, que las quejas se escuchen. Les explica las Escrituras. Entra en su casa, comparte con ellos la mesa y les parte el pan. Hay algo que cambia el tono de la narración, y es justamente la presencia de Jesús. A María Magdalena se le había presentado como un jardinero. A los discípulos que caminan hacia Emaús se les presenta como un peregrino. A orillas del lago del Tiberíades se les presentará como un extraño que les dice dónde pescar. Los ojos humanos solo descubren su apariencia. Es Él quien tiene que revelarnos su verdadera identidad. Y entre las muchas lecciones que nos ofrece esta catequesis del Evangelio de hoy, hay una muy importante. Durante su vida mortal, Jesús estaba ligado a las coordenadas del espacio y del tiempo como cualquier persona. Pero una vez resucitado, ha entrado en otra dimensión. Jesús ya será para siempre inevitable. Él sale al encuentro de sus discípulos por los caminos del mundo, allí donde estén, con las experiencias, sentimientos, sueños y frustraciones que tengan. Por eso, es preciso que el creyente esté abierto a su presencia y a su revelación. Y se repite en el relato del Evangelio una palabra muy significativa. Al comienzo se recordaba que los ojos de aquellos dos discípulos no eran capaces de reconocer a Jesús. Al final, se dice que se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y por último, cuando regresan a la comunidad, cuando regresen a Jerusalén, contaron a sus compañeros cómo lo habían reconocido al partir el pan. Reconocer a Jesús en nuestro camino es el resumen del discipulado cristiano. Reconocer a Jesús en nuestro camino. Y el punto que señala el paso de la desesperanza al reconocimiento parece ser la petición de esos dos discípulos que dirigen a ese extraño peregrino que les pregunta, les interpela y les recuerda las Escrituras. Quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Y hay una oración que debería dar sentido a nuestra existencia. Quédate con nosotros. Jesús había prometido que permanecería siempre con los suyos hasta el final de los tiempos. Y les había pedido que también ellos permanecieran en su amor como Él permanecía en el amor del Padre. Y los discípulos de siempre habrán de dirigirse al Señor que permanezca siempre con ellos. Quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Jesús había dicho que es preciso caminar mientras dura la luz. Por otra parte, Él se había revelado como la luz del mundo. Y los discípulos de hoy nos sentimos con frecuencia sumergidos en la oscuridad y el miedo. La humildad y la confianza tienen que orientar nuestra oración para pedir que el Señor nos acompañe. Sí, Señor Jesús,
Sabemos que vos caminás junto a nosotros, junto a tu pueblo. No permitas en estos tiempos difíciles que nos perdamos ni abandonemos la esperanza. Que la escucha de tu palabra nos oriente y que siempre podamos reconocerte al partir el pan. Amén. Los invito